Tetzabé, que significa ¿qué, hermanos? Ordenarás. Ordenarás. ¿Y es el número de porción? No. ¿Cuál? No, de todas las que hemos estudiado. El 20-21. 20. Muy bien. Bueno, vamos a estudiar entonces a la Haftará y una vez más nos toca estudiar en el libro del profeta Ezequiel. Ok, hermanos, ya se los dijo en hebreo, para que no se les olvide. Ezequiel 43, versos del 10 al 27. Y como ya estuvimos estudiando toda la semana y hace rato también los mencionamos, los temas más relevantes o destacados de la parashá nos los va a decir Vale. ¿Cuáles son, Vale? Las vestiduras de los sacerdotes, todos los elementos de su vestidura, la consagración de Aarón y sus hijos y las ofrendas. Ok, muy bien. ¿Algún otro, hermanos, que se esté pasando por ahí? Ok, lo que corresponde a la menorá, ajá, y el aceite. Bueno, eso es parte de las vestiduras. La orden de la construcción del altar. Ok, muy bien. Bueno, esos son los temas que estudiamos. Continuamos con temas pues similares a los que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos respecto a las instrucciones de la construcción del Mishkan, del santuario que el Eterno ordenó que construyera Moshe, y eso lo empezamos a ver la semana pasada. Y recuerdan, en la Haftará de la semana pasada hablaba sobre las instrucciones de la construcción de ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan? En la Haftará. El templo. Lo que es el altar. Sí, del templo. ¿Qué andan buscando, hermanos? Los veo muy así, muy. ¿La cita? Ok. Ezequiel 43, versos del 10 al 27. Ok. Les voy a dar oportunidad de que lo encuentren. Ezequiel 43, versos del 10 al 27. Ahí está la Haftará. Decíamos que la semana pasada comenzamos a ver en la porción Terumá lo correspondiente a las instrucciones de la construcción del santuario. Recuerdan, hablamos de las cortinas, de todo lo que eran los atrios y de algunas instrucciones también acerca de la menorá y del altar. Y luego en la Haftará vimos que la conexión estaba con la construcción del templo que llevó a cabo pues en días del rey Salomón. Y eso fue la semana pasada. Bueno, ahora en la Haftará de esta semana también hay una conexión respecto a la construcción o a un lugar que tiene pues el mismo propósito. ¿Recuerdan cuál era el propósito tanto del santuario como del templo? ¿Cuál diríamos que era el propósito de ese lugar? Que el Eterno habitara en medio de su pueblo. Ok, perfecto. Ese era, que el Eterno habitara en medio de su pueblo. Recuerden, esos lugares pues eran un poquito distintos, sobre todo el santuario, porque no era un lugar al que todos tenían acceso a todos los lugares del santuario. Como aquí nosotros a veces pensamos en templo o en santuario y sabemos que es un lugar donde venimos a alabar y a aprender, pero en aquellos días pues era distinto. El propósito principal era que el Eterno tuviera un lugar donde Él pues habitara su presencia de una manera muy especial. Decíamos que precisamente por eso las palabras como Mishkan están relacionadas con otras palabras como Shekinah, que se refiere a la presencia del Eterno, o a la gloria, al esplendor del Eterno. Y pues un lugar que era un lugar santo y apartado.
Bueno, en esta ocasión, en la Haftará de Ezequiel 43, versos del 10 al 27, vamos a ver que el Eterno le da las igual medidas y detalles a Ezequiel, pero de otro lugar. Como ya hemos visto varias veces lecturas del profeta Ezequiel, entonces alguien que me pueda recordar por favor el contexto histórico en el que Ezequiel profetizó. Ya lo hemos mencionado varias veces. ¿En qué tiempo de la historia de Israel profetiza Ezequiel? ¿Quién? En el exilio. En el exilio, ok, ¿de quiénes? ¿Y por quiénes? Ajá. Vamos a poner un examen de historia. Recuerden, es en el cautiverio de Babilonia. Recuerden que Ezequiel profetiza. Esto pues siempre es importante recordarlo, pues precisamente para eso, para entender la situación y pues lo que estaba aconteciendo. Entonces sabemos que Ezequiel es enviado en estos días a profetizar para que el pueblo se arrepintiese y pudieran retornar a la tierra, y este castigo que el Eterno les estaba dando, este juicio pues terminara. Entonces, ahí en estos versos, como van a poder ustedes comenzar a leer, les voy a dar oportunidad, les voy a dar tres minutitos para que puedan leer los versículos, y ahorita les voy a hacer unas preguntas. Entonces, comiencen a leer el pasaje, por favor, versos del 10 al 27, cada quien lo va a leer y yo les voy a hacer las preguntas ahorita. Mientras tanto, vamos a saludar a nadie ahí conectado, nada más la hermana Sirle. Pero la hermana Sirle estaba aquí, ¿no? ¿O ya no? Ah, bueno, dije está doble. Bueno, lean los versículos, hermanos, 17 versículos que están ahí. Atentos y listos para las preguntas. Entonces, en base a lo que ya leyeron y así a simple vista, simple lectura, pueden encontrar alguna conexión, ya sea alguna palabra, algún tema, algún personaje con la parashá que estuvimos estudiando durante la semana. Altar, ok. Palabra altar, ahí está, como una conexión directa. ¿Algo más? Sacrificio, muy bien. Los días, los 7 días. Ok. Bueno, ¿qué vemos en esta porción que acabamos de leer? Se está describiendo un lugar, ¿verdad? Como pudieron ver ahí. Se está describiendo un lugar, se están describiendo, pues, y algunas cosas que iban a estar dentro de ese lugar. Entonces, ¿de qué lugar creen ustedes que se trata, hermanos? Esto que acabamos de leer. Recuerden el contexto histórico de lo que ya había pasado y en qué tiempo se sitúa. ¿De qué lugar creen que está hablando aquí? Primero que todo, ¿quién creen que le está hablando a Ezequiel? Esta profecía dice: tú, hijo de hombre. Las instrucciones que vemos aquí, ¿quién las estará dando? ¿Qué piensan? El Eterno a Ezequiel, ¿verdad? Le llama hijo de hombre. Tú, Ezequiel, y luego le dice que les va a mostrar, bueno, ahí dice, en mi versión esta, que es la Reina Valera, por ejemplo, la que tengo aquí, dice casa. ¿Sus versiones cómo dicen? Casa de Israel. Si muestra la casa de Israel, pero dice esta casa. Muestra la casa de Israel, esta casa. ¿Otra versión? Templo, ok. ¿Alguien más? Verso 10. Muestra igual una casa de Israel, esta casa. Igual casa, ok. Ok, entonces en esta visión el Eterno le está mostrando, le está hablando a Ezequiel y le está diciendo que él va a mostrar una casa. Entonces, ¿esa casa de qué lugar creen ustedes que se trata? ¿La casa de quién? ¿La casa de qué? ¿Qué piensan? En base a lo que leyeron ahí. El segundo templo, ok. Ok.
Pues no hay muchas, ¿verdad? Ok, aquí todos coinciden en que está hablando precisamente del que se conoce como el tercer templo. No el templo no el segundo templo, que se construye y que era el que estaba en tiempos de Yeshua. No, dicen que no se refiere a ese lugar. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque la diferencia entre el Mishkan y los otros, el primer templo, por ejemplo, donde vemos las instrucciones, incluso el segundo, era que la construcción la llevaban a cabo ¿quiénes? O sea, ¿quién construyó el Mishkan? ¿Quién construyó el primer templo? Pues el pueblo, ¿no? Los hombres. Y en este caso el Eterno solamente les está diciendo a Ezequiel que él les va a mostrar o les va a platicar cómo están las cosas y todo, pero no hay una instrucción de que ellos lo tuvieran que construir. ¿Por qué? Porque sabemos que el tercer templo, es decir, el lugar desde donde va a reinar Mashiach en el milenio, no es un lugar construido por manos humanas, sino que, como sabemos, la Nueva Jerusalén desciende del cielo y ya viene armada, ¿no? Ahí no es, la mano del hombre no va a participar en la construcción de una manera directa o física, quizá, pero sí vamos a participar de otra manera o podemos participar desde ya, y es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Bueno, entonces, contexto histórico: Israel se encuentra en el exilio, ya pues para ese tiempo las 10 tribus ya habían sido esparcidas desde hace mucho tiempo. La casa de Judá se encuentra bajo el cautiverio de Babilonia, precisamente se había destruido ya el primer templo. ¿Y qué sucede entonces? Que como sabemos, en Ezequiel siempre hay profecías que vienen como que el juicio y luego viene como el consuelo, ¿no? Así hemos visto varias. Entonces, estas palabras, pues, ¿qué propósito tenían? El mismo Eterno lo menciona aquí. Esto es una profecía que constaba en enseñarles a Israel o hablarles acerca de este lugar. ¿Con qué propósito, hermanos? Ahí dice el versículo. ¿Qué propósito tenía que Ezequiel les hablara acerca de este lugar y de su diseño? Que se avergonzaran de sus pecados. Que se avergonzaran de sus pecados. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la relación entre que les mostraran ese lugar y sus pecados? ¿Cómo se iba a lograr que ellos se avergonzaran al mostrarles este lugar? Pues al estar ante la santidad, Ok, al escuchar ese lugar que era santo, pues te confrontaba con tu pecado como una persona, pues quizá impura o no apta para habitar dentro de ese lugar. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Otra opinión? Entonces, este lugar, tanto como dijimos, como el Mishkan, como el primer templo, pues eran lugares que, pues, uno iba a tener reverencia ante esos lugares. Inclusive, pues, como sabemos, si tú rebasabas los límites de hasta dónde podías entrar, pues incluso el mismo sumo sacerdote podía morir, porque pues esos lugares no estaban abiertos para todo el pueblo. Incluso el sumo sacerdote solamente entraba una vez hasta el lugar santísimo. Entonces, esos lugares, era un lugar donde la presencia del Eterno estaba de una manera especial, y sabemos que si cometías algún error ahí, pues podías morir, ¿no? Como hay por ahí varios relatos de quienes presentaron ofrendas inapropiadas. Entonces, el tener ese lugar era, pues, precisamente como decíamos la semana pasada, para beneficio de nosotros mismos, puesto que a veces, o la mayoría del tiempo, nosotros, si no vemos algo, pues no actuamos debidamente. Necesitamos que alguien nos esté supervisando o sentir que estamos viendo a alguien o algo para poder actuar correctamente, ¿verdad? Cuando nadie nos ve en todos los sentidos, a veces hacemos cosas que no están bien. Entonces, pues es por eso que el Eterno había dado este lugar que se construyera. Y esto ya lo hablamos la semana pasada. No era algo que el Eterno pues necesitara, sino más bien que el pueblo necesitaba para su crecimiento y pues para, de una manera de ser más obedientes. Algo físico que ellos pudieran ver y los ayudara a ser más obedientes, más respetuosos.
Entonces aquí el Eterno les dice, en medio de que Israel estaba en el cautiverio y como una manera, no solamente de avergonzar, bueno, sí de avergonzarlos, pero avergonzarlos ¿para qué, hermanos? Para que te arrepintieras. Para que hicieran teshuvá. Bueno, el propósito estaba ahí, ok, sí, avergüéncense, pero que eso los lleve al arrepentimiento y a corregir sus malos caminos. Entonces, dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender, y aquí viene a detalle todo lo que el profeta les tenía que mostrar, que son el diseño, ¿qué más, hermanos? Verso número 11, vamos apenas, el diseño y ¿qué más? ¿Ok? Salidas, entradas, sus formas, todas sus descripciones, todos sus estatutos, ok, todas sus instrucciones. ok. No solamente les iba a mostrar el aspecto físico de lo que era un lugar, no solamente como pensar en los planos, ¿no? Con todas las medidas y detalle y materiales, y salidas y entradas y todo, sino que además les tenía que hablar acerca de las leyes que se necesitaban para poder, para que ese lugar funcionara, ¿no? Y esto es lo que vemos también en las porciones que hemos estudiado. El Eterno les da medidas muy específicas, materiales, diseños y formas, pero también les decía, bueno, y estas son las leyes para cómo se van a conducir y quién va a entrar y hasta dónde y qué días y en qué horarios. Entonces se necesitaba todo esto como serie de leyes y de reglamentos de cómo iban a funcionar las cosas. Entonces eran dos aspectos que el Eterno les estaba revelando. Y aquí dice que si se avergonzaban, entonces les iban a ser mostrados igual ambos aspectos. Y entonces ya en el verso número 12 nos empieza a hablar de esta casa, que va a estar situada en ¿qué lugar, hermanos? La cumbre del monte. La cumbre del monte. ¿De qué monte estará hablando ahí? Monte Sinaí. Sí. Ok, ¿qué monte es? Andamos medio mal en geografía, ¿no? Y historia. Bueno, ¿en qué lugar se va a posar la Nueva Jerusalén? ¿En qué monte? En el monte Sión. Muy bien. ¿Tiene otro nombre? De los olivos. No sé. ¿Ese es otro, no? No, es que el Monte de los Olivos es otro. O sea, el Monte Sión es el único que va a estar de pie para recibir a la Nueva Jerusalén. Pero el Monte de los Olivos es donde Mashiach desciende. O sea, Mashiach desciende y ahí es porque ahí ascendió y ahí va a descender. Él, ok. Él, pero no la Nueva Jerusalén. Muy bien. Entonces aquí dice, sobre la cumbre del monte, el monte Sión, ya nos aclaró el pastor, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Se está hablando de ese lugar, de donde va a posar la Nueva Jerusalén y desde donde Mashiach va a reinar. Dice, he aquí que esta es la ley de la casa. Y luego hay un lugar en específico que nos va a ocupar bastantes versos a continuación, del que se dan pues bastantes detalles. ¿Cuál es ese lugar, hermanos? Ok. Ok, ahí habla de las medidas del altar. Así como en el libro de Shemot y en estas porciones, pues ya hemos visto que son muy específicas las medidas y todo esto. Bueno, aquí se dan las medidas, pero solamente del altar. Entonces, hasta este momento hemos aprendido que el tabernáculo o el templo también, pero bueno, tabernáculo, acuérdense que no es correcto, pero el santuario no es del todo correcto, y el templo pues tenían lugares que el Eterno ordenó que se construyeran. ¿Recuerdan, por ejemplo, hemos hablado, a ver, menciónenme algunos que hemos aprendido ya? Lugares o que tenían que estar ahí dentro del Mishkan y del templo, El lugar o santo. elementos, o que el lugar santísimo, o Lugar santo. cosas que se tenían que construir, elementos, Elementos. el arca del pacto, ok, ¿algún otro? Ok, la mesa de los panes, La menorá. el altar de los sacrificios, la menorá, ok, el altar de...
Sí, el altar de bronce era el de los sacrificios. ¿Y el de los inciensos de qué era? Ok, sí, el altar de oro era para el que aprendimos hoy. Ajá. ¿Algún otro lugar? Los atrios y la Ok. fuente. Bueno, sería muy bueno que durante esta semana busquemos imágenes como quiera, porque a lo mejor no se nos queda del todo, por ejemplo, del Mishkan, y nos aprendamos todos los elementos y cómo estaban ubicados, ¿no? Que veamos los atrios, qué estaba afuera, dónde estaba la fuente, dónde estaba el altar, caminabas y qué había dentro del lugar santo, qué había dentro del lugar santísimo. Entonces, ¿qué les parece si nos lo llevamos de tarea? Porque pues ya tenemos varios años en esto, entonces yo tampoco me lo sé así, pero pues no son tantos, ¿no? Creo que sí podemos aprenderlo ya para tener así como que el plano bien claro en nuestra mente, que seguramente nos va a enseñar mucho, como mencionábamos hace rato, de dónde estaba precisamente ese altar donde se hacía el incienso dentro del lugar santísimo. Entonces la misma ubicación de las cosas nos puede dar muchas enseñanzas. Bueno, eso es algo que se me ocurrió ahorita, pero de todos estos elementos que mencionamos, hermanos, para ustedes, ¿cuál es para ustedes a lo mejor el que dirían el más importante? Que seguramente todos son importantes, lo sabemos, todos son necesarios, pero de una manera así individual, ¿ustedes cuál dirían? Para mí es que no podía faltar era este. ¿Qué piensan? A ver, ¿vale? El cofre del pacto. Ok, ¿y por qué vale? Pues porque ahí va guardado cosas muy importantes, las tablas de los mandamientos, Ok. el maná para testimonio y la vara de Aarón. Y aparte pues era como propiciatorio de la tapa, porque creo que echaban sangre. Ok. Entonces era muy. Bueno, muy bien, Vale dice, no podía faltar el arca. ¿Alguien más está de acuerdo con Vale? Sí, bueno. A ver, el altar de los sacrificios, ¿por qué, hermano? Porque tienes que estar dispuesto a aceptar todo lo que sigue después de eso, si no, no puedes entrar. O sea, no puedes hacer, no te pueden dar los mandamientos, no puedes orar, no puedes nada, no puedes hacer nada más si no entras y estás dispuesto a hacer todo lo que te digan. Que el Eterno pues, les dijo a ellos que se iban a obedecer y que así íbamos a obedecer y lo hicieron. Y las profecías, por ejemplo, de Jeremías dice que en aquellos días Dios dará sus mandamientos en la mente y el corazón. Entonces eso tiene que ver con la disponibilidad que tengo yo para aceptar que eso va a haber en mi vida. Perfecto, hermano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más cree que también el altar de los sacrificios? A ver, levante su mano. Ok. Bueno, fíjense que los comentaristas judíos, precisamente, o estudiosos judíos, concuerdan en que los elementos, digamos, más importantes serían estos dos que acaban de mencionar, Vale y nuestro hermano Lugo. Por un lado el arca, y esto es porque el arca representa el descenso de Dios a este mundo y el reposo de su Shekinah en él. Dice, por así decirlo, cómo Dios desciende desde lo alto y habita en medio de nosotros. Eso es lo que puede estar representando el arca, por todo lo que hay ahí dentro, ¿no? El pacto de Dios, entonces representaba su presencia. Y el altar, por otro lado, porque en contraste, representa la dirección opuesta, no el descenso de Dios al hombre, sino el acercamiento del hombre al Eterno. Entonces, por eso estos dos lugares son los más importantes. Y sabemos que en el altar de los sacrificios, la palabra para sacrificios, ¿cuál es, hermanos? Hebrea. ¿Quién se la sabe? Corbanot, ok, se traduce como sacrificios. Pero ¿alguien sabe cuál es la raíz hebrea de esta palabra? Bueno, el verbo, y cómo sería una mejor traducción. No, eso es altar. Eso significa altar. Pero estamos hablando de la palabra sacrificios, no de la de altar, sino sacrificios. En el Mizbeach se ofrecían korbanot, o sea, sacrificios. En el altar se ofrecían sacrificios. Pero aunque en el español se traduce como sacrificios, si ustedes investigan, esto lo van a encontrar en cualquier lugar, korbanot viene de la raíz o del verbo karob, K-A-R-O-B, que significa este verbo acercar. Entonces van a encontrar que en muchas traducciones, en lugar de decir el altar de los sacrificios, dice el altar de los acercamientos, porque literalmente es acercar. Acercamientos. ¿Recuerdan qué tipo de korbanot existía, por ejemplo? O sea, de sacrificios. ¿O en qué situaciones se llevaban a cabo estos sacrificios? ¿Alguno que se acuerde? Por la paz. Por la paz, ok.
por el perdón de pecados, por gratitud, muy bien. Y es que hay que diferenciar, hermanos, porque muchas veces, pues inclusive a lo mejor nosotros al pensar que en ese lugar se llevaban a cabo sacrificios de animales, podemos equivocadamente o personas equivocadas relacionarlo con historias que hemos escuchado de otros dioses paganos a quienes se les tenían que ofrecer sacrificios animales. Y a esos dioses paganos se les ofrecían de una manera como para aplacar su ira, porque pues son dioses paganos inventados, enfurecidos, y podemos no entender bien quizá de qué se trataba este tema de los acercamientos o de los sacrificios. Pero estas ofrendas tenían el propósito de que cuando una persona llevaba este sacrificio, uno podía hacer por gratitud, simplemente porque cuando tú pues amas a alguien o le quieres mostrar tu gratitud, ¿qué acostumbramos a dar? Muchas veces pues regalos, ¿no? Entonces esto era como un regalo que se le llevaba al Eterno, que realmente te estaba costando pues dinero y también esfuerzo físico. Entonces era una manera de mostrarle tu gratitud al Eterno por lo que significaba. En el tema de la ofrenda quemada, ¿recuerdan que era un tipo de sacrificio? ¿Sí se acuerdan de esta? Que tenía que consumirse completamente todo. Bueno, el Eterno, recuerden que también utiliza lo físico para darnos enseñanzas espirituales. Entonces, cuando tú hacías eso, también le mostrabas al Eterno que así como ese animalito era consumido, tú también estabas siendo consumido por su presencia y que tu nivel de obediencia estaba también siendo como en aumento, como una persona que es llena del Espíritu y lo comparáramos como con el fuego, como con el ser encendido. Bueno, así como estaba sucediendo con ese animalito, era una muestra de lo que el Eterno estaba haciendo en ti. Y en el tema, por ejemplo, del perdón, imagínense que ustedes cada que pecan tuvieran que dar, pues, ¿qué les gusta? Unos 10,000 pesos, forzosamente, así vamos a ponerlo bajito. ¿Creen que pecarían un poquito menos? ¿O estarían bien endeudados? Es una manera de verlo así, ¿no? Porque cada que ellos pecaban, pues tenían que llevar algo que les costaba dinero, ¿no? Y otra vez esfuerzo. Entonces el Eterno solamente lo daba como una cerca de protección, creyendo que quizás así, pues ibas a pecar un poco menos. Entonces no hay nada como que, tenías que llevar sangre y hacer ahí un ritual para complacer a tu Dios y que Dios se fuera a alegrar de eso que se estaba ocurriendo ahí, de matar a un animalito. No, todo tenía una enseñanza, ¿verdad? Y el Eterno utiliza sus criaturas y todo para darnos enseñanzas muy importantes. Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado te acercaban al Eterno. Por eso, la mejor traducción para Corbanot es acercamientos. Y esto era llevado a cabo, como dijeron hace rato, en el altar, que la palabra hebrea para altar, ¿cuál es? Misbeach. Y de esta palabra vamos a aprender que para los judíos esto es como un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Es una palabra que si la pones, digamos así de manera vertical, cada una de las letras pues está como que te puede mostrar otra palabra. Entonces, en el caso de Misbeach, la M, ¿ok? O la Mem, en este caso en hebreo, es de la palabra Mejilá, que significa perdón. ¿Ok? La siguiente letra, que sería para nosotros como la Z, ¿verdad? Es de Selhut, que significa justicia. O se traduce como actos de justicia. La palabra o la letra Bet es de Berajá, que significa bendición. Y la última letra, que es la G, que es la que escuchamos como Misbeach, es una J, para nosotros, así si trajéramos el sonido, significa Jaim, que son vidas. Entonces, fíjense, altar es un acróstico de perdón, actos de justicia, bendición y vidas. Otra vez, Misbeach, Mejilá, Selhut, Berajá y Jaim. En español, perdón, justicia o actos de justicia o de obediencia, bendición y vidas. Okay.
Y con esto también, con estas palabras, podemos aprender más acerca de lo que estamos diciendo de los acercamientos y del propósito de estos sacrificios, que realmente si tú ibas ahí, pues era porque estabas buscando perdón, pero para buscar el perdón verdadero tú tenías no solamente que presentar ese animalito, sino que ese animalito solamente era como un simbolismo de que tú ibas a llevar una vida de obediencia, entonces iba a venir la bendición a tu vida, o se iba a reflejar que realmente había sido perdonado, o que estabas siendo agradecido, o que estabas en paz con Dios, o que el Eterno te estaba llenando, pues en tu vida. Todo eso está ahí implícito en esas palabras. Misbeach y Corbanot, ya dijimos. ¿Ok? Y esto es porque, como ya decíamos hace rato, ahí el Eterno, hablando acerca de la Nueva Jerusalén y de lo que está por venir, quiso dejar, pues sí, que hubiera varios versos que hablaran precisamente de ese lugar, del altar de los sacrificios a detalle. Y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que en la Nueva Jerusalén se vayan a llevar a cabo sacrificios de animalitos, por ejemplo? ¿Qué piensan? Digo, porque aquí está hablando de ese lugar y está diciendo, porque posteriormente, después, en los siguientes versos, después de que habla acerca de las medidas y todo esto, vienen en los últimos versos todo lo que se iba a hacer para inaugurar este lugar, ¿no? Viene que se iba a ofrecer holocausto en ese altar y que esto lo iban a llevar a cabo los sacerdotes y que iba a ser por 7 días y que los animalitos que se iban a ocupar, que un becerro, viene todo, un macho cabrío, varios sacrificios que se iban a hacer, y está hablando, como ya dijimos, de una manera profética de cuando se establezca el reino milenial. Entonces, ¿ustedes creen que estas palabras son literales? O puede ser que sí, pero también haya algo simbólico ahí, lo podemos ver desde los diferentes niveles. ¿Qué piensan? Todas las instrucciones que están a partir del verso 18, me parece. 18. Uh-huh. Yo digo que sí, unas son literal. Pues yo creo que se pueden ver desde los distintos niveles, Sí, porque algunos piensan en un tercer templo literal aquí. Ok. Y de hecho muchos judíos pues ya están preparados o preparándonos, y muchos están a la expectativa de ese tercer templo como algo bueno, o sea, donde otra vez se va a manifestar la presencia del Eterno y va a haber oportunidad de sacrificios, y otros no. O sea, otros piensan que es el inicio también del reino de Antimashiach. Ok. Entonces es como que nosotros vamos a ir, o sea, Sí. ahí con él, o sea, sacrificar. Sí, pues ese debate está ahí, ¿verdad? Sí. Existe dentro del judaísmo y dentro de todas las corrientes, yo creo, religiosas, si lo llamamos así, está el debate, ¿no? Y mucho se habla de que, del tercer templo, y que ya tienen los planos, y que ya tienen el lugar, y que ya tienen la vaca roja, y que ya están preparando todo. Todos hemos escuchado, yo creo, ¿no? Respecto a eso. ¿Y cuál es su opinión, hermanos, acerca de eso? ¿Quién de aquí? Sobre la construcción del tercer templo. Que si va a haber sacrificios. No, sobre pues todo lo que se escucha, que ya tienen listo ya todos los preparativos y que ya están a punto de construirlo. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? De que si, o sea, estamos de acuerdo en que lo hagan. Sí, ajá. Pues sí, es que cuando Yeshua fue sacrificado, no pararon sacrificios. Okay. Todo el sistema levita funcionando, y Pablo nos da prueba de eso. Okay. Todavía en Ezequiel 44:9 más adelante dice que no metas incircuncisos de carne y de corazón. Entonces ya no puedes espiritualizar la circuncisión, porque si ves del lado espiritual, no, yo estoy circuncidado del corazón. Aquí dice que de la carne y del corazón. Entonces ya está tomando que ambas van a existir. Te digo que sí va a haber templo, va a haber sacrificios. Se tiene que cumplir también la detención de esos sacrificios para que vengan las Mesías. Dijo que dice que va a parar todo. Entonces debe haber un sistema de sacrificios cuando vengan las Mesías.
Ok, bueno. Pues algunos piensan que no es que lo vaya a parar, sino que de hecho él va a estar ahí y los sacrificios, o sea, por eso la pregunta, o sea, ¿a poco nosotros entonces si hay templos, sí vamos a obedecer yendo a hacer todos los sacrificios que mandan, sabiendo que el que está orquestando ahí todo es el Antimachía? Ese es el dilema. Bueno, yo creo que hay muchas cosas proféticas, así literal, que como el pastor dice, las vamos a ir entendiendo conforme vayan sucediendo. Y pues no los vamos a entender ahorita, a lo mejor necesitaríamos estudiar mucho y hacer un debate así a detalle, y no es el propósito de esto. Digo, les preguntaba así como que para escuchar y para ver que hay distintas opiniones, que dentro del mismo judaísmo no se ponen de acuerdo, hay corrientes distintas de pensamiento y de interpretación. Nosotros seguramente aquí también no tenemos las cosas claras, entonces a lo que voy es que nosotros, en lugar quizá de estarnos preocupando si ya está la vaca roja o no está la vaca roja, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a dar una interpretación desde lo simbólico. Y desde lo simbólico, lo que nosotros podemos hacer desde ahora mismo está relacionado obviamente con nuestra obediencia, con la manera en la que nos estamos acercando al Eterno y la manera en la que estamos presentando nuestros sacrificios, nuestros corbanos desde ahora mismo. Entonces por eso era importante entender estas palabras y darnos cuenta que desde hoy en día nosotros ya podemos estar participando en esos sacrificios, claro, de una manera espiritual. Como veíamos ahorita la palabra y decíamos que en el altar, o lo que representa el altar, era perdón, actos de justicia, bendición, vidas. Entonces, pues simplemente si quieres ver si estás cumpliendo con esto de una manera simbólica, pues cuestiona cómo andas respecto a los actos de justicia, de misericordia, de ayudar al huérfano, a la viuda. Y la misma escritura nos habla de versos así. Por ejemplo, 1 Samuel 15, versos del 22 al 23, si alguien lo quiere buscar, o puedo buscar por acá. Y 1 Samuel 15, 22 al 23, ¿quién lo quiere leer? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente lo obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la lectura del mandamientos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también la ha desechado para que no seas rey. Muy bien, entonces ahí no es que no les estaba quitando una cosa de la otra, pero sí está diciendo que qué era mejor que los sacrificios, hermanos. Menciona dos cosas: obedecer y lo que no hicieron. No se crean, prestar atención. Dice ahí, obedecer y prestar atención. Esas dos cosas son mejores que los sacrificios. También Isaías capítulo 1, versos del 12 al 17. También pues el Eterno le estaba hablando de las cosas que continuaban haciendo de una manera, pues no lo estaban haciendo bien, lo hacían simplemente como una costumbre. Isaías 1 del 12 al 17, y la parte final donde, bueno, ahí les habla acerca de los sacrificios. Dice: ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Y al final dice: dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Entonces también está hablando de lo que decíamos ahorita, de los actos de justicia. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, restituyan al oprimido. Entonces, el tema es que quizá nosotros, en lugar de estarnos preocupando, como les decía hace rato, si ya están los preparativos, si ya están listos y todo esto, no es que no nos interesemos en estas cosas, está bien, pero no por el hecho de, ay, ya tendrán la vaca roja, y por el otro lado, ni me importa la viuda, ni me importa el oprimido, ni hago actos de justicia, y ando bien mal, y me porto bien mal, pues no tendría sentido, ¿no? Una cosa y la otra. A lo mejor me van a dejar entrar. Así es. Entonces tampoco sabemos, no vemos una
instrucción directa del Eterno de construir un tercer templo, entonces por eso tampoco no lo tenemos claro. Pero lo que sí vemos en esta porción es que, y sabemos y confiamos, es que las profecías del Eterno se van a cumplir respecto a lo que se refiere a la Nueva Jerusalén, que este lugar va a descender, que va a ser construido no por mano humana, y por eso veía hoy un comentario que sí vieron cómo el Eterno le habla a Ezequiel en esta porción que leímos. ¿Con qué palabra se dirige? Ajá. Hijo de hombre, otros traducen como humano, nada más. Y tratando de investigar el por qué, porque dicen que es el único profeta al que se le llama con este título, es precisamente haciendo una conexión con, pues con Mashiach y con los tiempos finales, y también recordando que este lugar no va a ser construida por mano humana y que nosotros pues somos pues pequeñitos, ¿verdad? Somos creaciones del Eterno, y pues que lo que viene, el lugar que viene donde va a habitar pues Mashiach, y va a haber gloria y justicia y esplendor, pues es algo que quizás no nos podemos imaginar. Otro detalle también, o otro comentario respecto a esta porción, es que a diferencia de todos los otros lugares donde, como les decía, la palabra altar es misbeaj en hebreo, aquí en esta porción que acabamos de leer, la palabra que se utiliza para altar es una muy distinta. En el hebreo es la palabra Ariel. ¿Alguien sabe lo que significa Ariel? Bueno, Ar es león y Ariel sería león de Dios. Entonces, pues es algo bien, pues como que se cuestionan por qué no se utilizó la palabra misbeaj y por qué se utilizó la palabra Ariel, que si bien sí se puede traducir así como león, como altar, pero no es una traducción como tan... ¿En qué parte, hermano? En donde empieza a hablar acerca del altar, hermano. Si vamos al hebreo van a ver que hay unas menciones como Ariel, y encontré un estudio que lo liga con este versículo. El versículo de... permítame tantito. El versículo de Oseas 11:10. Oseas 11:10 dice: en pos de Adonai caminarán, él rugirá como león, ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Y aquí está haciendo referencia a Mashiach. Entonces, la interpretación un poquito más profunda de este pasaje es que todo lo que está hablando ahí acerca del altar está hablando acerca de la persona de Mashiach. Él es el león de Dios y él es el que va a estar ahí, pues dentro de este lugar, ¿verdad? Impartiendo justicia, y siendo pues la presencia de Dios que va a habitar en ese lugar. Entonces es una conexión con Mashiach por este verso y por esta palabra, y porque él es el león de Dios. Entonces pues es un pasaje bastante profundo, quizá no podemos como entenderlo todo, pero estos son algunos datos que encontré muy interesantes, que en resumen, como sabemos, la Haftará se trata de quedarnos con una enseñanza y una aplicación personal, y esa aplicación siempre va a estar relacionada con nuestra obediencia. Entonces, en este pasaje que nos habla acerca de un tercer templo, de ese lugar que está pronto a descender sobre el monte Sión, desde donde va a reinar Mashiach, en lo que nosotros nos podemos ocupar hoy en día es en evaluar cómo está nuestro sistema de sacrificios, es decir, cómo nos estamos presentando al Eterno, cuánto nos estamos esforzando por acercarnos a Él, si somos agradecidos, si estamos en paz con el Todopoderoso, si estamos cayendo en lo que cayó Israel en algún momento, que pues ya no les importaba pecar, decían, no hombre, creo que aquí tengo bastantes becerros y ovejas, si de eso se trata, pues yo peco y lo llevo y no pasa nada. Entonces, si estamos creyendo que no pasa nada y podemos continuar igual con los mismos pecados, o estamos tratando de mejorar, si el Eterno habita en medio de nosotros, de cada uno de nosotros, como templo que también nosotros somos, eso es en lo que podemos ocuparnos nosotros hoy en día. Los otros temas pues pueden ser todavía quizá algún misterio en cómo se van a llevar a cabo las cosas,
pero lo que a nosotros nos corresponde es seguirnos esforzando en nuestra obediencia, en ocuparnos de cumplir los mandamientos del Eterno, en ocuparnos de hacer actos de justicia con las personas que nos rodean. Hay muchos midrash también que hablan acerca de los actos de justicia y del estudio de la Torá, y que el estudio de la Torá es o igual a cualquier sacrificio de animalitos que se pudiera presentar. Entonces, pues esto es lo que nos corresponde: estudiar, esforzarnos, practicar la justicia, esforzarnos cada día por ser mejores, y esto es lo que pues cada haftará siempre nos lleva a la reflexión y a la autoevaluación. Y pues esto es todo, hermanos, entonces por esta haftará. Gracias a los hermanos que estuvieron aquí acompañándonos, la hermana Ketita y la hermana Silvia, y nada más, una de las que veo, no sé si haya más. Creo que la hermana Poli, me sale por ahí la fotito, pero bueno, solo me salen 2 conectados. Que el Eterno les bendiga. Gracias, hermana Ketita, por sus participaciones y sus comentarios. Y nos vemos ahorita en unos minutos más en la siguiente clase. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom para todos los que nos están viendo, y para los que están aquí, pues les mandan también un Shabbat Shalom y un saludo, hermana Ketita. Esperamos que ya se encuentre mejor también de las situaciones por las que estaba pasando. Aquí les mandamos todos un saludo. Y bueno, con eso finalizamos entonces el estudio del día de hoy. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguien que quiera decirnos algo que se le esté pasando por ahí? ¿Algo que hayan investigado en un minutito? Pues que lo estudiemos más, porque hay mucho que desmenuzar. Sí, muy profundo. ¿Sí, por allá? Sí, sí, lo que tenemos ahora es que nos hemos metido en mucha ciencia, mucho conocimiento de hebreo, mucho conocimiento de raíces hebreas, pero realmente Isaías 1:1 ahí nos declara todo, ¿verdad? Cuando le dice a los israelitas, hoy cielos he dicho a tu tierra, y yo creé hijos y los retenían en sí, mas ellos se rebelaron contra mí. Y luego donde dice que dando honor a su amo, y el güey conoce el tesoro de su Señor, mas Israel no entiende. Por eso quiero decir que a veces son demasiado religiosos los hebreos, pero se olvidan de la práctica. La religión debe ser práctica. O sea, si hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no practican lo que crees, no lo haces. Deberíamos primero preocuparnos por lo que dice por lo que dice la gente, por lo que opinan de nosotros. Y a veces dejamos eso por ser muy santificados de la palabra. Es bueno conocerla, no digo que no, pero a veces abusamos, ¿no? Y más los hebreos que están esperando el tercer templo, están esperando la vaca roja, están esperando que llegue Yeshua y su comportamiento y gratis. Ese es el comentario. Ok, muy bien. Así es, hermanos. Bueno, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces así finalizamos. Shabbat Shalom. Nos vemos.